dame un poco de tu soledad. No me mires con desprecio. Bienvenidos a Esto es TN Internacional y claro, tenemos que hablar y mucho de lo que está sucediendo en nuestra región y toda la atención puesta mañana en lo que pueda suceder en Nicaragua en el contexto de, entre comillas, elecciones. Claro, decimos entre comillas elecciones porque Daniel Ortega, el binomio Ortega-Murillo, se encargó de barrer con básicamente toda la disidencia política, de encarcelar candidatos presidenciales, además de perseguir a dirigentes estudiantiles, dirigentes de organizaciones sociales que también fueron algunos de ellos encarcelados en este contexto preelectoral. Claro, ¿qué costo puede tener para Ortega en términos de lo que pase con la comunidad internacional? Llevar adelante esto que para muchos es el sello definitivo de una dictadura en Nicaragua. Otros dicen, bueno, esto ya había sucedido en el momento en el que un marco legal, una serie de leyes criminalizaba básicamente la disidencia política en ese país. Y por supuesto hay que hablar también de Venezuela y de una investigación histórica. Ustedes saben que hay una denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos presuntamente en el contexto de las protestas del año 2017, pues esta investigación avanza y se abre en la Corte Penal Internacional una investigación formal. Cambia de la fase preliminar a la investigación formal, muy importante y absolutamente histórico para América Latina. Y por supuesto hablaremos de lo que sucede en Escocia, de los ojos del mundo puestos, por supuesto, en la COP26, esta cumbre que tiene como eje el gran tema, que es el cambio climático, pero que por supuesto también tiene mucho de política, mucho de geopolítica, mucho de los grandes intereses viniéndose en este contexto. También estamos con la cobertura, por supuesto, para TN de Jason Main. Arrancamos así. Respetamos el voto de nuestro pueblo, que es el soberano para elegir, ¿ya?, a nuestras autoridades. Prometen, el político así se promete y ahora ya se olvida de uno. Le vamos a ver a quién le damos el voto a última hora. ¿De qué sirve que cambie por lo que tienen y los que no tienen? ¿Qué? Siempre ganando el mismo salario, siempre lo mismo. Después del somocismo, no han habido elecciones turbias. El Frente Sandinista ha sido siempre el ganador. ¿Por qué? Porque ese lugar se lo ganó el Frente Sandinista. Bueno, y vamos a estar hablando con alguien que conoce mucho el territorio, que conoce mucho de la historia de Nicaragua y la historia del sandinismo, la historia del orteguismo, porque forma parte de una corriente específica, ¿no? Y estamos hablando del ex embajador en Nicaragua, Marcelo Valle-Fonrouge. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enseguida vamos a estar charlando extensamente con usted, porque claro, hay mucho de historia, mucho de contexto que tenemos que entender. Pero vamos ya mismo con Donaldo Hernández, colega de Voice of America. Está en Managua, en la antesala de estas elecciones en las cuales tiene el mundo entero, ¿no?, la mirada puesta, sobre todo la administración norteamericana y también el resto de los países de la región. ¿Cómo estás, Donaldo? Contanos qué está pasando allí. Un placer saludarte, Carolina. En estos momentos hay un fuerte despliegue de las fuerzas antidisturbios en las principales avenidas de la capital Managua, así como en otras ciudades como León, Estelí, Matagalpa, Rivas, Masaya. Las fuerzas de seguridad quieren impedir a toda costa cualquier expresión de la oposición que está llamando a los nicaragüenses a quedarse en sus casas, ya que consideran que lo que va a ocurrir este domingo es una farsa electoral. Lo dicen porque el presidente Daniel Ortega busca una tercera reelección para consolidarse 20 años en el poder, pero lo hará sin contrincantes. Los 7 aspirantes presidenciales que aparecían mejor valorados en las encuestas de opinión están
bajo arresto, acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. También hay 3 partidos políticos que fueron inhabilitados del proceso electoral. Tampoco habrá observación internacional del Centro Carter, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. La oposición está llamando, como te mencionaba, a los nicaragüenses a quedarse en sus casas y están pidiendo a la comunidad internacional declarar estas elecciones ilegítimas. Ya el máximo representante de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó que estas elecciones son una fake, ya que el oficialismo va a participar en estas elecciones sin competencia. Bueno, por supuesto, ¿no? Uno mira los números y hablan por sí solos. Y mira también el marco legal que se ha hecho a medida el binomio Ortega-Murillo, y hablo siempre del binomio por el poder que tiene hacia adentro del régimen la propia Rosario Murillo, vicepresidenta y compañera de vida de Daniel Ortega. Y decía, basta solo con mirar los números, 39 líderes políticos detenidos en Nicaragua, ¿no? En el marco, como decía antes, de leyes que básicamente hicieron a medida de la persecución de la disidencia, ¿no? Leyes que permiten acusar a líderes políticos de traición a la patria, cuestionar su forma de financiamiento en el caso de algunas organizaciones, y una persecución judicial que termina con este escenario, con 7 candidatos presidenciales, por supuesto presos, y muchísimos líderes políticos con mucha capacidad de movilización. Es importante marcar esto, ¿no? Nosotros hace algunos meses atrás, Donaldo, conversábamos con Lester Alemán, el líder estudiantil. El movimiento estudiantil tiene una enorme capacidad de movilización en Nicaragua. No es solamente la persecución a los candidatos per se, sino también a todo lo que forme parte de la disidencia política, incluso desde algunos sectores de la sociedad civil, ¿no? Así es, Carolina. De hecho, también los máximos representantes del sector empresarial estaban bajo arresto. En las últimas 2 semanas fueron detenidos por las autoridades nicaragüenses y van a comparecer por el delito de traición a la patria. Los líderes estudiantiles, Lester Alemán y Max Jerez, encabezaron 2 diálogos nacionales en el país entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, hoy están bajo arresto y sus familiares están denunciando tratos inhumanos en la prisión. El gobierno de Ortega ha advertido de que va a ganar estos comicios presidenciales y estaría convocando a un diálogo nacional con otros actores políticos, pero hasta en el mes de enero, una vez que se declare ganador en estos comicios presidenciales. Sí, quiere todo Ortega, hasta elegir su propia disidencia, ¿no? Sus propios opositores a la medida de perpetuarse en el poder. A ver, decía antes que estamos con el ex embajador Marcelo Valle Fonrouge, fue embajador en Nicaragua. ¿Ante qué estamos, embajador? A ver, Carolina, gracias por la invitación. Creo Gracias que a usted por venir. Es un momento muy oportuno de conversar sobre lo que pasa en Nicaragua. Evidentemente se trata de una descarada farsa, el sistema electoral, la propuesta electoral. Es evidente que no hay alternativas de salirse de esa elección. El 70% de la población es joven, menor de 30 años. Es una juventud que ha pagado con su vida, su sangre, desde el 18 de abril del 2018, el estampido contra esa dictadura. Creo que va a ser muy difícil de aquí en más para esa juventud que ha sido expulsada del país, ha sido torturada y ha sido encarcelada, volver a encontrarse con una patria libre. A Ortega le conviene que estén afuera porque mandan remesas desde el exterior. A la clase política encarcelada va a buscar una salida que realmente se va a producir luego de las elecciones con un nuevo llamado al diálogo por parte seguramente del gobierno. Y el negocio va a ser que los tiene de rehenes para ese diálogo. Claro. Y la otra parte va a, como zancudos, va a tratar de rapiñar un poco de ese botín del gobierno. Entonces, ese es el escenario postelectoral de esto, que no es una elección, sino es
una designación de parte de Ortega a Ortega. Claro, de Ortega a Ortega. A ver, por supuesto vamos a seguir conversando y mucho con usted porque además queremos entender el contexto histórico, pero tenemos ahora una entrevista muy interesante con Ana Quirós. Ana Quirós es activista, docente, bueno, está exiliada ahora en Costa Rica. Fue a vivir a Nicaragua algunas décadas atrás, creyó en aquellos inicios del sandinismo y termina siendo expulsada por el régimen de Ortega Murillo. Ana, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y poder compartir nuestra percepción de lo que sucede en Nicaragua. Ana, ¿podría contarnos usted o resumirnos quién es Daniel Ortega, también desde su propia experiencia, su propia línea de tiempo? Cuenta el devenir del orteguismo, ¿no? Bueno, Daniel Ortega es una persona que quedó en el liderazgo casi que por azar, puesto que él pasó algunos años en la cárcel a raíz de un robo frustrado a un banco, luego pasó al exilio y regresó a Nicaragua hasta julio de 1979 y por la división que había dentro del frente, él termina en el gobierno de transición de ese momento, en la Junta de Reconstrucción Nacional, y desde ahí empieza a posicionarse, no tanto por su propia capacidad, sino por la distribución de responsabilidades dentro de una dirección colectiva que tenía el frente. Él es una persona sumamente aislada en el sentido de que prefiere la soledad a cualquier otra cosa y no escucha a muchísimas personas. Desde entonces ha sido cada vez más aislado y actualmente está en el total aislamiento. Ana, ¿por qué se fue usted de Nicaragua? Bueno, yo no me fui por mi voluntad. Yo viví en Nicaragua 40 años, escogí ser nicaragüense y en noviembre de 2018 fui expulsada por el régimen, me quitaron la nacionalidad, me llevaron esposada después de tenerme detenida en el Chipote hasta la frontera con Costa Rica y me entregaron a las autoridades costarricenses. Desde ese entonces estoy aquí en Costa Rica, pero sigo en primer lugar sintiéndome nicaragüense y en segundo lugar trabajando por la libertad para Nicaragua. Usted acaba de mencionar un lugar que también está en el centro de las miradas por las organizaciones de derechos humanos y en el centro de las denuncias, que es el Chipote, ¿no? Uno de los centros de detención. ¿Qué sucede en materia de derechos humanos en Nicaragua? ¿Cómo se ha agravado esta cuestión también a partir de las protestas del año 2018? La situación es sumamente dramática. Los defensores y defensoras de derechos humanos son blanco de la represión y del acoso y del hostigamiento, incluso de violaciones sexuales. Desde 2018, al menos unas 500 personas han sido asesinadas por sus posiciones políticas, más de 4,000 hemos sido heridas, incluso, pues me cuento, entre las personas heridas fui golpeada por las turbas sandinistas. El 18 de abril me rajaron la cabeza, me quebraron los dedos, la mano, por estar en una manifestación y por expresar mi posición. Además, ha habido numerosos desaparecidos que son incontables, no podemos dar el número preciso. Hay más de 150,000 exiliados solo aquí en Costa Rica. Tanto Nicaragua como Costa Rica son países muy pequeños. Nicaragua tiene 6 millones de habitantes. 150,000 exiliados en Costa Rica es un número enorme. Y hay muchos en otros países. Y hay actualmente
160, al menos 160 presos y presas políticas. Además, pues entre ellos los 47 líderes políticos y empresariales y sociales, muchos y muchas defensoras de derechos humanos. Ana Quiroz, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Bueno, y repasamos, ¿quién es Daniel Ortega, no? Recuerdo algunos carteles en las protestas del año 2018, donde por supuesto se pedía mucho más que era mucho más que una resistencia a algunas medidas que quería impulsar el gobierno de Ortega. Era un pedido por las libertades, los derechos fundamentales en Nicaragua, y algunos de los carteles decían: Ortega y Somoza son la misma cosa. Le vamos a preguntar al embajador este contexto, si Ortega se termina transformando en el mismo tirano que decía combatir. ¿Quién es Daniel Ortega? Es un guerrillero convertido en presidente, va por su cuarto mandato consecutivo, busca su cuarto mandato consecutivo, serían 5 en total. Ella, quien ven en la foto, es Rosario Murillo, también nuevamente candidata a la vicepresidencia y esposa de Daniel Ortega. En 2017 modificó la Constitución para permitir la reelección indefinida, ¿no? Esto explica por qué va por su cuarto mandato consecutivo. Su gobierno detuvo a casi 40 opositores sin pruebas y se acumulan muchísimos presos políticos si se contabiliza desde el año 2018. Rosario Murillo, como les decía, su esposa, es su candidata a vicepresidenta. Ahora, embajador von Rusch, también nos preguntamos en este contexto qué rol puede tener la comunidad internacional, qué rol puede tener la región en rechazar las elecciones mañana. Probablemente lo haga la administración norteamericana y también se traduzca en sanciones o en la salida de Nicaragua del CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los países del Caribe. Pero, ¿qué puede pasar, de los países de Centroamérica, perdón? ¿Qué puede pasar con respecto a la reacción de la Argentina? A ver, me gustaría empezar con una cuestión personal que me une a Nicaragua acerca del aislamiento, ¿no? Que por ahí va el tema, ¿no? Yo aprendí a estar confinado antes de la pandemia, en confinamiento, un año entero en Managua, justamente por la explosión que hubo, que hacía imposible circular por las calles por la violencia que existía. O sea que con mi señora hemos mantenido durante un año, dentro de la residencia, nos hemos mantenido como todos los demás colegas diplomáticos por la situación de crisis y violencia que se vivía en las calles, de un lado y del otro. Esto estamos hablando del año 2018, ¿no? 2018, todo el 2018, desde abril del 18 de abril del 2018. Ese aislamiento vivido, ahora lo trasladamos al gobierno de Nicaragua. ¿Qué va a pasar con un gobierno que se aísla de la comunidad internacional cada vez más? La Unión Europea, Estados Unidos, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos han dicho de que no van a reconocer al gobierno por ilegítimo, por falta de credibilidad de estas elecciones. ¿Qué le queda entonces a los demás? O aceptar a ese gobierno, o la tercera alternativa, no decir nada. En este sentido, son las tres. ¿Cuál es la alternativa para el gobierno argentino? El gobierno argentino ha tenido una política hacia Nicaragua en donde trataba de hacer una cirugía entre condenar las violaciones de derechos humanos, pero no meterse en la cuestión de la institucionalidad democrática de Nicaragua, y eso significaba no apoyar determinadas declaraciones en el marco de la Organización de Estados Americanos que hiciera referencia a la cuestión democrática. Claro, esa es una cirugía, una distinción entre una cosa y la otra que, mirándola desde un punto de vista
real, para mí, es imposible de distinguir, porque no hay democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia. Pero dejémoslo, sigamos el curso de pensamiento de esta línea divisoria. Esto lo va a llevar al gobierno a tener que decidir si adopta una actitud positiva hacia este gobierno o no, al de Nicaragua. Yo creo que va a optar, se puede ver un silencio, en donde ese silencio lleve a que el día que asuma el presidente Ortega no se concurra al acto celebratorio. También puede llevar a que no se le envíe nota de felicitación, o a que se le envíe una nota haciéndole específicos señalamientos de las cosas que realmente incumple. Yo creo que va por ahí. Sí, bueno, a ver, pensaba en muchos de los puntos que usted marca, ¿no? Y también pienso que muchas veces se trae a colación en los organismos internacionales el principio de no injerencia o de no intervención en los asuntos internos de un país, pero claro, en un país donde se están violando sistemáticamente los derechos humanos, como en este caso se denuncia, ¿cabe invocar eso? La cuestión de la injerencia y de la soberanía de un país hay que mirarlo en la evolución del derecho y de la comunidad internacional. ¿Cómo evoluciona la comunidad internacional? Yo creo que estamos bastante más avanzados que esa cuestión de la absolutez de la soberanía, inclusive por las tecnologías, inclusive por la globalización. O sea, más allá de todos esos elementos que están ya encima de la carpeta de cualquier toma de decisiones, ningún Estado se puede autoproteger si está poniéndose en contra de su propia población, que es uno de los elementos constitutivos del Estado, junto con el gobierno y el territorio. O sea que está incumpliendo con uno de los deberes y mandatos de la Constitución y de la Constitución de un país, política, que es el cuidado y la preservación del cuidado de la población. Embajador von Rusch, si usted tuviera que decir o resumir en una frase, ¿qué es hoy Nicaragua? ¿Cómo lo tipificaría? Una opresión. Una opresión. Bueno, sin dudas es lo mismo que están sintiendo muchísimos nicaragüenses que gritan también pidiendo a la comunidad internacional una reacción frente a lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a usted.